de las criptomonedas, criptodivisas y otras figuras o productos financieros del entorno digital evolucionan tan rápidamente que es difícil estar al día incluso para los expertos. Nosotros, como ya venimos haciendo con la colaboración de Alberto Muñoz Cabanes, profesor de Economía Aplicada y Estadística de la UNED, vamos a intentar explicar y actualizar los cambios, nuevas figuras, novedades más relevantes en este mundo de las criptodivisas y medios de pago digitales. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Isabel, ¿qué tal? Pues vamos a intentar aclarar estas cuestiones. Un día más, Alberto Muñoz colabora con nosotros puntualmente a lo largo del curso para ir actualizando estas cuestiones. Vamos a empezar, toca diciembre, haciendo balance del año 2019, de lo más importante. Correcto, Isabel. Pues sí, buenos días y bueno, la verdad que un placer como siempre estar aquí contigo. 2019 la verdad que ha sido un año para criptodivisas cargado de noticias, ha sido un poco también un año de consolidación. La tendencia bajista que tuvimos en 2018 parece que se ha relajado, se ha calmado, aunque bueno, ahora comentaremos un poco al respecto, pero lógicamente ya no estamos en los niveles de mínimos que se llegó a alcanzar en el año 2018, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo las criptodivisas, como decía, momento de consolidación, ha habido un montón de noticias, que luego si quieres comentaremos más en detalle, pero bueno, podremos resumir que lo más importante que ha pasado, yo creo que el momento que marcó realmente el punto de inflexión este año, en 2019, fue, si no recuerdo mal, vamos a decir la fecha, el 3 de abril de este año, el momento en el cual se produce una operación concertada en todos los exchanges del mundo, donde se compra simultáneamente Bitcoin en todos de forma algorítmica, es decir, con máquinas, con programas automatizados, y se compraban como una cosa de, vamos a decir, no me acuerdo la cifra exacta, pero vamos, $1.000 millones en Bitcoin simultáneamente en varios exchanges, y eso empuja el precio desde unos mínimos que habíamos visto en torno a $3.100 hasta marcar unos máximos en la zona de casi 14.000. O sea, estamos hablando de casi multiplicar por 5 una inversión si hubiésemos comprado en aquel momento. Como podéis ver y recordamos siempre a los oyentes, el mundo de las criptodivisas es muy salvaje y muy volátil todavía, a pesar de que ahora estamos muy calmados con respecto a lo que fue 2016-2017. No le voy a preguntar qué pasó porque me lo va a contar a continuación, pero ¿eso qué significado en este entorno? Bueno, ahí yo creo que fueron más bien factores de tipo técnico. Como sabéis, en los mercados financieros y en las criptodivisas no iba a ser diferente, se utilizan herramientas que analizan de forma cuantitativa el comportamiento del precio y entonces digamos que hubo un momento en el cual ya el desgaste era tal en el mercado, había tal sobreventa, tanta bajada ya que llegó un momento en el cual de repente estalló aquello. Sí que es cierto que también parece que aquella operación concertada que hubo en abril fue resultado de una serie de bancos o de especuladores de corte institucional. Es decir, fueron personas, o mejor dicho, empresas, corporaciones, ¿no?, de tipo financiero seguramente, que actuaron de forma concertada aprovechando un momento de baja liquidez para mover el mercado y meterle impulso. Luego han venido buenas noticias, evidentemente, después de eso. Por ejemplo, tenemos la aprobación del ETF famoso, que ya comentaremos luego, en septiembre. También se lanzó un nuevo mercado de futuros que se llama Bucket, que está respaldado por la Bolsa de Nueva York. Luego ha habido varias propuestas, por ejemplo, China parece que está apoyando esto, aunque bueno, luego comentaremos también al respecto. Y también ahora, fijaos, hay dos noticias muy recientes de hace unos días que me han llamado mucho la atención y es, por un lado, que Alemania, a partir del 1 de enero de 2020, da permiso a los bancos para que almacenen criptodivisas. Esto es un paso impresionante, o sea, para mí me parece un avance y va muy en la línea de otros países como Suiza o como Malta, que también son muy cripto-friendly, muy amigos de las criptodivisas. Pues Alemania ha dado este cambio por ley, además. Es decir, los bancos ahora pueden guardar tus bitcoins. ¿Qué objetivo puede tener esto? Hombre, evidentemente, por un lado beneficiar al cliente, pero tiene una parte envenenada por detrás que es vamos a controlar qué es lo que tiene la gente en criptoactivos y que no lo tengan por ahí en otros sitios, en otros exchanges, en sus wallets, sino que vamos a ver qué están haciendo con ello y en términos, pues eso, de fiscalidad, de patrimonio, etcétera, saber qué está pasando exactamente, ¿no? Aparte de esto, tenemos también una cosa muy curiosa que va a pasar el año que viene, que es el halving. No sé si nuestros oyentes lo sabrán. ¿Tú, Isabel, te suena el halving? Yo no lo sé, no lo conozco. Bueno, halving viene del inglés half, ¿no?, de dividirse por dos, de la mitad, ¿no? Y lo que ocurre es una cosa muy curiosa, fijaos. La recompensa que reciben los mineros cuando generan bitcoins con su trabajo o con máquinas resolviendo acertijos criptográficos se va dividiendo por dos con el paso del tiempo para frenar, digamos, el número de bitcoins que se van generando hasta llegar a una fecha más o menos establecida, que es en la que se pretende tener generados los 21 millones de bitcoins que va a haber de oferta total de esta criptodivisa, ¿no? Entonces, por cada 210.000 bloques que se generan en la cadena de bloques de Bitcoin, se produce este fenómeno que se llama halving. Está programado dentro del propio código de Bitcoin.
Entonces, actualmente los mineros reciben 12,5 bitcoins por bloque que resuelven, que ya sabéis que, hombre, 12,5 bitcoins es mucho dinero, pensando que un bitcoin ahora mismo está en $7.000, pero el coste computacional, energético, etcétera, y el tiempo que lleva, evidentemente tiene un coste-beneficio que luego no se queda en tanto, ¿no? Pero bueno, está bien, ¿no? Ahora mismo están en 12,5 bitcoins y se calcula que en torno al 23 de mayo de 2020, más o menos después de la Semana Santa, mes de mayo, por ahí se calcula. Claro, se calcula porque no se sabe exactamente cuándo se va a generar el próximo bloque. Va a haber una variación de tiempo por el camino que no sabemos la fecha concreta y exacta, ¿no? Pero en torno a esa fecha se calcula que la recompensa que se paga por bloque generado pase de 12,5 a 6,25 bitcoins. Y eso, tradicionalmente, históricamente, lo que ha hecho es provocar que Bitcoin suba con fuerza. ¿Por qué? Porque si reduces la generación de oferta de un producto, su oferta se reduce y por tanto su precio tiene que aumentar. Y eso es lo que ha pasado, si repasamos históricamente, el 1 de marzo de 2009 y el 28 de noviembre de 2012 y también el 9 de julio de 2016. Ahí tenemos, el 3 de enero, lo he dicho mal, 3 de enero de 2009 fue cuando empezó Bitcoin. El primer halving fue el 28 de noviembre de 2012 y el segundo el 9 de julio de 2016. Y ahí, en esas fechas, después vinieron seguidas de fuertes subidas en el histórico de Bitcoin. En este momento, ¿en qué situación está el ranking de capitalización en criptodivisas? Bueno, no ha habido muchas variaciones desde la última vez que hablamos. Bitcoin sigue siendo, evidentemente, el dominador total del mercado. Voy a ver si tengo por aquí el dato. Sí, tenemos un 67% de dominio total del mercado de criptodivisas. O sea, Bitcoin sigue siendo más de la mitad del mercado, ¿no? Actualmente todo el mercado de criptodivisas en global pues, representa unos 198.000, casi 200.000 millones de dólares. Sigue estando bastante bien. Esto me ha llamado bastante la atención, hemos aumentado mucho el número, hablábamos de 1.200, 1.500, hace muchos programas, estamos ya casi en 5.000. O sea, hemos aumentado bastante. Y exchanges de criptodivisas, o sea, sitios donde se negocian criptodivisas, ya hay casi 21.000 en todo el mundo. O sea que esto ha crecido bastante desde los últimos programas que hablamos, ¿no? En 2017. ¿Y por zonas, Alberto Muñoz? No tengo ahora aquí el dato, ¿vale? Pero sobre todo en Asia está creciendo bastante, sobre todo en Corea del Sur, en Japón, ahí está creciendo mucho. Así como otros países como India, que se niega a aceptar las criptodivisas y las ha prohibido para siempre. En otros sitios, pues eso, sudeste asiático, Corea del Sur, Japón, etcétera, sí que está teniendo bastante aceptación, está creciendo bastante. En cuanto al ranking que comentábamos, pues bueno, las 10 primeras siguen siendo más o menos las mismas. Bitcoin está en primer lugar, como siempre, seguida de Ethereum. Pero la diferencia es abismal porque tenemos 133.000 millones de capitalización en Bitcoin y 16.000 en Ethereum. Entonces la diferencia es bastante importante. Ripple, que parecía que iba a ser la salvación de los bancos, la criptodivisa financiera por excelencia, etcétera, pues ha quedado en tercer lugar con 9.300 millones y con unos precios que, si miramos el gráfico, por cierto, y aquí si queréis comentamos un poquito también la situación del mercado, pues Ripple está ahora mismo en $0,21 por cada Ripple, o sea, 21 centavos. Es una cosa... fin, y además en unos niveles que son prácticamente mínimos históricos, que como rompa ese nivel, yo creo que puede bajar bastante, con lo cual parece que el mercado... Hombre, desaparecer no, pero está claro que al final el precio de un activo de este tipo te está diciendo la confianza y el interés que tiene el mercado por él. Y está claro que por Ripple, por mucho que los bancos han esforzado, recordemos que BBVA incluso estuvo haciendo pruebas con ello, Santander tenía una cartera con Ripple cuando llegamos a los máximos de 2017, pues todo esto parece que se ha esfumado, y que los bancos ya no tienen tanto interés. En cuarto lugar tenemos al controvertido Tether, con 4.000 millones. Tether, recordemos que es una stablecoin que representa $1. Un Tether es como una especie de cambio mi dinero fiat por dinero electrónico, por una empresa que lo ha emitido y que se supone que respalda esto. Otra cosa es, ya sabemos las dudas que hay sobre esta compañía, que se ha hablado mucho de ello también. Después está Bitcoin Cash, que recordemos que es un fork del Bitcoin original. Es decir, si tuviéramos que sumar el Bitcoin completo serían 133.000 millones de Bitcoin, más este Bitcoin Cash, que son casi 4.000 millones, más otros Bitcoins que hay por ahí sueltos que se han quedado más pequeñitos. Seguido después estaría Litecoin, con 2.872 millones. EOS, 2.530. Binance Coin es muy interesante, es una utility token. Es una criptodivisa que solo se utiliza internamente dentro de un exchange que se llama Binance. Es decir, sirve para que los usuarios que participan en ese sitio hagan intercambios entre ellos, cambien por otras criptodivisas, les dan descuentos por operar en las comisiones que tienen de esa criptodivisa, etc. Después tenemos el Bitcoin Satoshi Vision, que es un fork de Bitcoin Cash. Y por último, en décimo lugar, tenemos Stellar. Stellar
está tomando bastante tracción. Stellar sería como el Ripple de los pobres, por decirlo de alguna manera. Stellar se está utilizando mucho para micropagos en el sudeste asiático, ¿vale? Las tiendas aceptan Stellar y uno puede ir con su móvil y pagar en una tienda con Stellar perfectamente. O sea que ahí está interesante. Aunque bueno, la capitalización es escasa, 1.100 millones. Tampoco... Parece que, dicho así, es mucho dinero, pero comparado con Bitcoin se queda en nada. Hablábamos de Tether, que está en cuarto lugar. Y es curioso, esto se lo recomiendo a los oyentes que lo prueben, que miren un gráfico en CoinMarketCap, que está el gráfico, y pueden ver cómo la capitalización de Tether, cada vez que hay una fuerte subida en Bitcoin, la capitalización se dispara. Esto nos recuerda aquella polémica que hay, que todavía sigue estando vigente, porque ha habido algunas demandas en Estados Unidos contra la compañía matriz de Tether y de Bitfinex, que es la misma, es eFinex. Pues esta compañía es la propietaria tanto de Tether como de Bitfinex, y básicamente lo que ocurre es que la acusan de manipular Bitcoin emitiendo Tethers, es decir, es como que hacen lo que se conoce como wash trading, es decir, generamos Tethers, compramos Bitcoin para inflar el precio y volvemos a cambiarlo por Tether, y así sucesivamente vamos haciendo como una rueda que va engordando el precio, ¿no? Pues casualmente el subidón, digamos, de capitalización de Tether, el último, se inicia a finales de marzo, principios de abril, coincidiendo con este subidón tan fuerte que comentábamos hace un momento. Y casualmente cuando Bitcoin ha marcado techo a corto plazo en esos 14.000 que comentábamos, fue en torno a julio aproximadamente, finales de julio, pues ahí se frena la generación de Tethers, de nuevos Tethers, de la capitalización de Tether, ¿no? Entonces, aquí sigue sonando el río, vaya, o sea, suena el río, agua lleva. Aquí lo tenemos más o menos. Bueno, cuesta seguir un poco toda esta evolución y este balance. Yo voy otra vez a preguntar a Alberto Muñoz Cabanes por esos movimientos, en parte apuntado algunos de ellos, muy fuertes y volátiles, por ejemplo, en Bitcoin y en el resto de las criptodivisas. ¿Cuál es la causa de estos movimientos, en su opinión? Bueno, pues en noviembre es que hemos tenido dos noticias fundamentales que son las que han provocado una subida muy fuerte y una bajada muy fuerte a continuación. Que yo no sé si es, pues bueno, un poco de manipulación también de mercado, de operadores que quizás tengan cierto poder para mover el mercado, pero lo cierto es que se han aprovechado dos titulares fundamentales para hacer estos movimientos. Fijaos, si vais a un gráfico de Bitcoin en gráfico diario, y miráis un poquito a corto plazo, pues veréis que aproximadamente en torno al 23 de octubre se marcó un mínimo de corto plazo y subió el precio en un día, prácticamente en dos sesiones, desde 7.200, 7.300 hasta marcar un máximo en 10.500. Son $3.000 en poco más de 24 horas de subida, es prácticamente un 50%. ¿Vale? ¿Y esto por qué pasó? Un viernes por la tarde, de repente yo estaba mirando mi móvil y digo, ¿qué ha pasado? Investigo y bueno, pues parece ser que simplemente el presidente de China, Xi Jinping, pues ha dicho que van a apoyar en China todo lo que sea negocio relacionado con el blockchain. Dices, hombre, ¿esto qué tiene que ver con Bitcoin? Hombre, algo tiene que ver, pero de ahí como para hacer que suba un 50% es un poco extraño, ¿no? Parece ser que las declaraciones del presidente de China pues iban en relación a la creación del yuan electrónico, del e-yuan, ¿vale? Del e-yuan escrito, ¿no? Esto sería un poco el objetivo que persigue el gobierno chino, al final tener una divisa electrónica propia, controlada por el Banco Popular de China, que nos permita evidentemente controlar todos los movimientos de capitales que hay en ese país, que están muy preocupados, como ya bien sabéis, ¿no? ¿Y qué ocurre de poco después? Pues resulta que unos días después, a mediados de noviembre aproximadamente, China vuelve a decir que el blockchain muy bonito, pero que sí al blockchain, no al Bitcoin. Recordemos rápidamente a nuestros oyentes. Bitcoin es la criptodivisa, blockchain es la tecnología que soporta esta y otras muchas criptodivisas y también otros muchos proyectos que no tienen nada que ver con medios de pago. Entonces, claro, ahí los chinos dicen, para que no quede claro, o sea, que vamos a apoyar blockchain para nosotros, pero todo lo que sea criptodivisas en este país lo más probable es que quede prohibido en los próximos meses. Vamos a prohibir la operativa con criptodivisas, los exchanges, etcétera, etcétera. Eso provocó pues una bajada que si tomamos el máximo que decíamos en torno a 10.500, pues se nos fue a la zona de 6.689 aproximadamente. Entonces volvemos a recorrer el camino inverso de vuelta. Y ahora, pues bueno, en el momento que estamos grabando esto, pues estamos en torno a los $7.000, $7.500, que parece que es donde se está estabilizando y no creo ya que se mueva demasiado aquí a final de año, ¿no? Entonces, bueno, esos movimientos tan salvajes, como podéis ver, se producen básicamente a golpe de titular y a golpe de interpretación del mercado, de cómo se perciben esas noticias por los operadores, básicamente. Algo que está pasando también mucho, por ejemplo, en divisas normales, como es la libra esterlina y todos los titulares que salen a día de hoy relativos al Brexit. Eso está pasando también mucho.
Pues vamos a hablar ahora de otra noticia. Es el auge y la caída posterior de Libra, una noticia que ha protagonizado el segundo semestre de 2019 relacionada con Facebook. ¿Qué nos puede contar sobre este movimiento de Facebook y lo que está ocurriendo con Libra? Pues sí, esta es otra de las grandes noticias de este año 2019, que al final parece que se va a quedar en nada. Voy a contaros un poco la historia, qué es lo que se pretendía que fuera Libra y qué es lo que ha pasado después. Básicamente, Libra es un proyecto de criptodivisa, entre comillas. Lo digo porque no sería una criptodivisa al uso, es decir, no estaría descentralizada como sería el caso de Bitcoins. No sería una criptodivisa al uso, sino que sería más bien algo que está centralizado en una compañía privada, al estilo de Ripple, ¿no? Entonces, ya por ese lado empezaríamos mal, entre comillas, para lo que son los puristas de este sector, ¿no? Básicamente lo que pretendía Facebook es lanzar en 2020 esta criptodivisa con el nombre de Libra. No sé muy bien por qué se eligió el nombre. Inicialmente iba a ser Global Coin, pero se cambió después. Y la idea era básicamente que se permitiera realizar pagos entre usuarios de WhatsApp y de Facebook. Claro, esto es impresionante porque tenemos una base de datos en Facebook estimada de 2.200 millones de usuarios. Eso yo creo que ningún banco a día de hoy en el mundo tiene esa base de datos de clientes. Entonces ya por ahí, claro, los bancos oyeron eso y empezaron a temblar un poco. ¿Cuál es la idea básicamente? Bueno, pues Libra lo que permite es que el usuario envíe dinero cambiando su divisa fiat, es decir, sus dólares, sus euros, etcétera, por libras. Esas libras se mandan al otro usuario que recibe el pago y se cambian automáticamente a la divisa de la persona que reside en ese país. Con lo cual, riesgo de tipo de cambio en principio no habría porque pasa todo por el sistema Libra automáticamente, ¿vale? También le pregunto porque puede haber una confusión con la moneda británica. Sí, efectivamente. En castellano se daría ese chascarrillo, ¿no? Esa pequeña broma que podemos decir, te pago en libras, ¿no? Pero no, efectivamente, claro, en inglés es el pound, no es libra, entonces ya ahí no tienen el chiste. Ya no hay problema. Efectivamente, pero aquí en España, efectivamente, esto se ha comentado mucho y efectivamente podría pasar eso, ¿no? Entonces, bueno, aparentemente la idea es muy buena. Tengo mi móvil, tengo mi Facebook, mi WhatsApp, te pago a ti, me pagas a mí, todo rápido. Además, Facebook prometió que iba a estar respaldado por una cesta de divisas reales, es decir, iba a referenciarlo, si no recuerdo mal, a euro, libra, dólar, no sé, había alguna divisa asiática también, estaba el yen, evidentemente, bueno, había varias, ¿no?, que estaban almacenadas por Facebook para dar respaldo a este proyecto. El proyecto parecía que prometía muchísimo. Se iba a establecer en Suiza la base del proyecto y ya tenía aparentemente acordada la participación de 27 miembros, entre ellos Coinbase, el conocido exchange de criptodivisas, Mastercard, Visa, eBay, PayPal, Spotify, Uber, Lyft o Vodafone. Es decir, aquí decías, aquí hay grandes empresas detrás que van a apoyar este proyecto. Y se decía que habían invertido ya cada uno de ellos 10 millones de dólares en el proyecto. Dices, bueno, esto promete. Incluso llamaba mucho la atención que Mastercard y Visa de repente, y PayPal dijeran, vamos a unirnos con el enemigo. Era muy curioso, ¿no?, todo esto. Todo esto se instrumentaba a través de un wallet que se llamaba Calibra, que es el que te instalabas en tu móvil para hacer estos pagos y demás. ¿Qué es lo que ha pasado después? Bueno, pues ya lo sabemos. Siguen un poco las noticias de los medios. A Mark Zuckerberg le llamaron a testificar ante el Congreso de los Estados Unidos y le dijeron que, mira, oye, no nos fiamos un pelo de ti, básicamente, así que esto va a tener que pasar muchos controles regulatorios antes de que puedas moverte lo más mínimo. Pero es que desde el Banco Central Europeo pasó lo mismo. Salen un montón de voces diciendo... Le iba a preguntar, sí, porque ha sido una noticia que se ha publicado. Sí, efectivamente. Salieron en los medios diciendo, no nos fiamos un pelo de este señor. No nos gusta esto del Libra para nada. A ver, aquí hay dos vertientes. Por un lado, evidentemente, tanto al final los que están, digamos, coordinando los bancos, ya sea Reserva Federal, Banco Central Europeo, etcétera, defienden su terreno. Entonces, tanto ya sea que se pueda emitir un activo digital que pueda sustituir a las divisas tradicionales que emiten los bancos centrales, como una empresa que empiece a competir contra los bancos tradicionales con un mecanismo que puede ser mucho más potente, más ágil y encima con una base de datos inmensa que puede reemplazar o sustituir parte de ese negocio, pues no gustaba a nadie. Entonces rápidamente salieron todos a defenderse y a protegerse, ¿no? Y evidentemente eso es lo que ha hecho al final fracasar la propuesta de Libra antes de que ni siquiera haya dado el primer paso. Básicamente esta ha sido la historia, ¿no? Y por otro lado había otra vertiente, que es la de que Facebook ya tenía estos antecedentes con el escándalo de Cambridge Analytica y demás, en la que básicamente nadie se fía ya de Facebook por cómo gestiona los datos. Además, tenemos que tener en cuenta que Facebook no pensaba cobrar ni una sola comisión por las transacciones.
Esto veo que Isabel se acaba de quedar Sí. ojiplática. Pensaban como mucho cargar alguna comisión pequeñita a empresas, pero a particulares nada. ¿Por qué? Evidentemente ellos decían, no, es que a partir de aquí vamos a construir un ecosistema de servicios financieros de los que sí que vamos a cobrar comisiones. Pero hombre, Facebook, nos conocemos, sabemos lo que ya has hecho en el pasado, traficar con los datos. Te interesa muchísimo tener el flujo de transacciones de tus usuarios para conocer sus gustos y sus intereses. Entonces, no. Entonces, al final, por H y por B, pues el proyecto se ha quedado en nada. Ahora dicen que el segundo semestre de 2020, si los reguladores nos dejan. Todas estas compañías que decíamos, Visa, Mastercard, etcétera, se han retirado muchas de ellas del proyecto. Entonces, bueno, esto se ha quedado... Sin embargo, los usuarios siguen aumentando en Facebook, sí. O al menos las noticias que nos llegan invitándonos por parte de Facebook. Ya lo hablamos en el otro programa, pero sí. Llama la atención. Sí, pero hay una pequeña cosa que salió a mediados de este año, no sé si lo llegamos a comentar en algún programa, y es que salió un informe que decía que la mitad de los usuarios de Facebook eran falsos. Es decir, eran generados por la propia compañía. De hecho, a mí me ha pasado en Facebook y en Twitter, que tengo alguna cuenta por ahí, que no lo utilizo tampoco demasiado, pero sí que es cierto que me han llegado contactos, likes, etcétera, de usuarios de Tailandia, en fin, gente que dices, esta gente no me puede conocer, es imposible, ni entiende lo que estoy poniendo porque está en castellano. Con lo cual, esto hasta cierto punto tiene cierta validez. En un principio te relacionan y entonces te invitan a través de esa relación que puede ser más o menos fácil de seguir, pero luego ocurre esto que no sabes por qué. Gente que no conoces nada de otras partes del mundo y claro, tiene una explicación además muy... En fin, esto ya es hablar en palabras muy gruesas, pero aparentemente Facebook genera estos usuarios para maximizar sus ingresos publicitarios. Claro, si creo usuarios virtuales, ficticios, que empiecen a generar clics, interacciones, a moverse, etcétera, etcétera, mis ingresos por publicidad crecen porque genero más tráfico y más clics al anunciante de los que inicialmente estaban presupuestados. Entonces... muy peligroso todo esto. Vamos a otra cuestión, si no tiene más sobre este tema que acabamos de comentar. Google y otras empresas de Silicon Valley parece que cada vez tienen más interés en entrar en el sector bancario. Esta ha sido otra noticia de los últimos meses. ¿Qué podría suponer este movimiento para los bancos tradicionales? Pues es muy interesante. Al hilo de lo que estábamos comentando de Facebook, pues también tenemos otro proyecto que ha sido anunciado recientemente, en torno a octubre de este año, es Google Caché. ¿Vale? Me llama la atención que hayan elegido este nombre, porque cuando uno busca Google Caché, todos conocemos que Google, de alguna forma, almacena sus búsquedas en una caché que tienen diferentes servidores. Y claro, cuando buscas Google Caché, pues te salen cosas relacionadas con temas informáticos, con temas de búsquedas en Internet. No te sale nada de este proyecto realmente, más que 4 noticias. Entonces tienes que acotar mucho la búsqueda, ¿no? La historia se remonta realmente a enero de este año, 2019, cuando Google Payment Ireland recibe licencia para ser un procesador de pagos, una especie de institución financiera, aunque no llega al nivel de banco, por parte del Banco Central de Irlanda, aunque ya tenía también una licencia previa del Banco de Lituania. Entonces esto lo que le permite es poder interactuar ya con los usuarios en temas financieros, que es lo que está buscando. De alguna forma, al margen ya de todo lo que decíamos de Facebook y de Libra, tanto esta compañía como Google, como otras muchas que vamos a comentar ahora, de estas de las que se conocen como las FANG, ¿vale? Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, etcétera, pues todo este tipo de compañías está entrando en el terreno financiero. Ahora os explicaré por qué, porque hay un objetivo muy, muy claro, muy perverso, entre comillas, aunque también evidentemente muy beneficioso para la compañía. Pero bueno, al final lo que pretende Google con esta nueva iniciativa es ofrecer cuentas corrientes a partir del año que viene. Claro, fijaos lo cómodo que es hacer una búsqueda en Google, usar Google Maps, en fin, todos los servicios que tiene la compañía, que son gratuitos, evidentemente, pues ofrecer cuentas corrientes para usuarios, pues estupendo, vamos, una maravilla. Sí que es cierto que se comenta que la idea de Google es asociarse ya con bancos y entidades crediticias para ofrecer los servicios, es decir, va a apoyarse en tecnología de otros para acelerar, digamos, un poco el proceso, pero va a incorporar pues todos los servicios que Google proporciona de análisis de datos, etcétera, etcétera, pues se los va a ofrecer a los usuarios para que analicen sus transacciones, cómo gastan, cómo ahorran, etcétera, etcétera. Eso es interesante también. Además, todo aquel que tenga móvil Android pues va a tener integrado todos estos servicios, con lo cual muy cómodo y muy rápido y muy fácil de usar. ¿Dónde está la parte perversa o malvada del asunto? Pues es muy sencillo realmente. Lo que pretende Google es, le falta, digamos, la parte del final de la cadena de un proceso de compra de un usuario. Es decir, tú buscas en Internet algo, vas a comprarlo y cuando lo has comprado, Google ya se pierde ahí esa parte. Es decir, no sabes si realmente llegas a comprar o no a comprar porque cuando realizas la compra, el proceso final se queda en la página de la empresa donde has realizado la compra. Ya sea Amazon, ya sea Carrefour, sea Corte Inglés, sea lo que sea. Ya ahí Google no puede seguir y saber qué ha pasado con la búsqueda que ha realizado.
Haciendo esto, si tú utilizas sus medios de pago, su cuenta, etcétera, etcétera, va a poder tener toda la cadena completa y va a poder analizar y saber cómo tomas la decisión y cómo la cristalizas en un producto comprado o no. Esto es, claro, es la bomba. Es decir, tener esa base de datos completa. Fijaos que los bancos tienen lo contrario. Los bancos saben qué es lo que estamos comprando, pero no saben cómo hemos llegado a ese proceso final y cómo hemos acabado comprando. Entonces se pone muy interesante porque si Google tuviera todo eso... Una combinación interesante en principio, pero... Pero efectivamente, atentos, aquí viene el problema. Tiene un incentivo perverso y es el tema de que puede guiar nuestros gustos y nuestras compras al final. Porque si ya conoce todo el proceso, sabe qué factores nos influyen, cómo tomamos la decisión y cómo termina convirtiéndose eso en una compra, habrá proveedores, empresas, que pagarán más a Google para que se esfuerce en llevarnos a ese terreno. Con lo cual ya nuestra compra no será exactamente libre. Y ya de por sí no lo es en muchos casos. Ya de por sí le iba a decir. Pero esto ya sería el remate final. O sea, Google podría... Y de hecho hay un libro muy, muy curioso que se llama 21 lecciones para el siglo XXI de Harari. No sé si lo conoceréis. Nuestros oyentes... Bueno, has hablado mucho de él en el último año. Pues este libro... ¿Lo repetimos? ¿21? 21 lecciones 21 para lecciones. el siglo XXI. Y es de un autor israelí que se llama Harari, aunque vive en Estados Unidos. Y este hombre dice una cosa, dice, claro, si esto sigue así, llegaremos al punto en el cual Google u otras compañías nos podrán decir qué tenemos que comprar, de qué color es mejor nuestro coche o hasta qué carrera universitaria tienen que hacer nuestros hijos. Claro, podemos llegar a ese extremo. Es decir, si yo lo sé todo sobre ti, sobre tu forma de pensar, incluso este año ha salido una cosa que ya me parece distopía y ciencia ficción casi, pero es cierto, parece ser que Tesla, la compañía que fabrica coches eléctricos medio autónomos ya, estaba experimentando con temas de lectura de cerebro. Es decir, de que te conectas a una máquina y analiza tus pensamientos. Ya no son lectura de rostro ni de expresiones, no, ya del es cerebro. Lo siguiente. Y Facebook parece que también tiene interés en esa tecnología. Está muy en pañales, pero claro, si yo llevo un aparato, un dispositivo que lee lo que yo pienso y sabe cómo ya tomo las decisiones, o sea, es que sería ya el remate. Entonces, bueno, a mí esto personalmente me da un poco de miedo. Estamos llegando a un punto en el cual nos estamos deshumanizando completamente y convirtiéndonos en herramientas o en parte de este sistema informático, ¿no?, electrónico, que dices, bueno, ¿a dónde vamos a llegar, no? Entonces, bueno, aviso para navegantes, para nuestros oyentes, que estén atentos por si algún día les están leyendo las ondas y los pensamientos, ¿no? Evidentemente es una tecnología que va a tardar en llegar y bueno, pues veremos a ver. Volviendo al tema que me he ido, perdón. Sí, no hay ningún problema. Los bancos tradicionales, ¿cómo se toman esto? Muy mal, evidentemente muy mal y bueno, es cierto que Google parece que se quiere aliar con ellos para darles parte del pastel porque le interesa, porque al final la información que le va a obtener va a ser más rentable que crear su propio banco y competir, lógicamente. Y luego hay otras iniciativas, no solo está la de Google. Por ejemplo, esto lo estaba investigando, no lo sabía, Amazon tiene ya su propia tarjeta de crédito y también ofrece préstamos corporativos a aquellos que venden en Amazon, a todas estas empresas que dicen voy a vender mis productos a través de Amazon, pues les ofrece préstamos, además en tipos de interés bastante interesantes. Uber, por ejemplo, la compañía, ya sabéis, la que se dedica al tema de las VTCs, en fin, ya sabéis, transporte de viajeros y demás, pues ha creado una especie de wallet donde paga directamente a los conductores de la compañía. Y ellos, a su vez, con ese wallet pueden ir, no solo en Estados Unidos de momento, pero pueden pagar diferentes servicios, gasolineras, compras, etcétera, con ese wallet de Uber. O sea que también es una entrada en el terreno de los bancos de alguna forma. Y otra de las cosas que se ha comentado mucho este año es la Apple Card, la tarjeta de Apple. Apple se alió con Goldman Sachs y lanzó una tarjeta que de momento solo está disponible en Estados Unidos. Tiene un diseño muy bonito, como todos los productos de Apple. Está hecha de titanio. La han criticado bastante porque parece ser que cuando lo metes en el bolsillo luego se dobla. Un desastre. Pero luego también ha habido críticas muy fuertes por cómo Goldman, que es la que está en la parte financiera del producto, decide el crédito límite que da esas tarjetas a las personas. Parece ser que hubo un caso muy escandaloso en el cual a un matrimonio, al hombre le daba 20 veces más crédito que a la mujer y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que pasa cuando metes a las máquinas a tomar este tipo de decisiones, básicamente. Bien, pues ya no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría que hablásemos de otra cuestión novedosa. En el ámbito de los inversores institucionales parece que hay movimientos interesantes en torno a Bitcoin. En septiembre se aprobó el esperado ETF sobre Bitcoin y se lanzó el BAC, el nuevo mercado de futuros sobre Bitcoin. Ha llegado el momento de que Wall Street se sume al Bitcoin definitivamente. Pues eso es lo que parece. No nos queda mucho tiempo, voy a ser muy breve, prometo, porque es verdad que es un tema que es apasionante, ya lo sabes, Isabel. Por un lado, bueno, a comienzos de septiembre, concretamente el día 5, se aprobó el ETF sobre Bitcoin que habían propuesto las compañías VanEck y Solidex, ¿vale?, con el respaldo del CBOE, que es uno de los mercados también de opciones más importantes de Estados Unidos.
y han lanzado un ETF que se llama Bitcoin Trust. No es un ETF al uso, es decir, no es una acción sobre un fondo que puedas comprar y vender libremente en el mercado, sino que está restringido a institucionales, es decir, a hedge funds y a bancos de inversión, ¿vale? Pero es muy interesante porque eso ya permite que estas compañías, estos fondos o estos bancos lo compren para luego quizás sí que pueden distribuirlo o dar participación a sus clientes particulares, con lo cual es una forma de abrir el camino de inversión tanto institucional como particular en un producto como Bitcoin sin los riesgos que conlleva estar en un exchange, tener un wallet, un hackeo, todo este tipo de cosas que ya hemos comentado en el programa alguna vez. Además hay otras propuestas de ETFs que están pendientes de aprobar por la SEC, que es como la CNMV española, pero en Estados Unidos. Y una muy interesante además es la de Bitwise, que curiosamente crearon en el año 2017 ya el primer fondo de inversión en criptodivisas, que es el Bitwise 10 Private Index Fund, pero que como hay limitaciones porque es un producto de riesgo, está solo ofertado a inversores que se consideran acreditados como que están informados, un poco como lo que pasa con la MiFID aquí, que te hacen un test y si estás cualificado te permiten ciertos productos. Y la inversión mínima además son $25.000, con lo cual es muy restringido todavía el mercado. Lo que quieren es abrir ese mercado, ¿no? Y por otro lado, como bien mencionabas, está el nuevo mercado de futuros Bucket, que está respaldado por el ICE, por la Intercontinental Exchange, que es la propietaria también de la Bolsa de Nueva York. O sea, en teoría lleva todas las papeletas para ser un éxito total de producto, ¿no? Y de hecho se lanzó el 23 de septiembre con futuros de liquidación diaria y mensual sobre Bitcoin. ¿Cuál era la diferencia de estos futuros sobre los que ya estaban emitidos por el Chicago Mercantile Exchange, en el mercado de futuros tradicional de toda la vida de Estados Unidos? Pues que la liquidación aquí se realiza entregando bitcoins. Sabemos muy rápidamente que cuando se llega al vencimiento de un futuro, la liquidación se hace o bien pagando la diferencia en cash, en dinero líquido, o dando el producto, ya sea petróleo, sea zumo de naranja, sea etcétera, etcétera, al comprador o al vendedor se le hace el intercambio. O bien el vendedor lo tiene que tener o bien el comprador lo tiene que adquirir. Esa es básicamente la idea. Pues aquí lo mismo. Aquí también la liquidación se hace con bitcoins que tiene el exchange guardados, almacenados y que tiene que tener también los participantes en ese mercado para pagar, digamos, las transacciones al término del contrato. Esta es básicamente la gran novedad, pero sin embargo tuvo muy poco éxito el 23 de septiembre cuando se lanzó. De hecho, si miramos un gráfico de Bitcoin, veréis que el 23 de septiembre justamente hubo una bajada de 10.000 a 7.800 precisamente por este fracaso total absoluto. El primer día se negociaron, si no recuerdo mal, no sé, fueron 5 Bitcoins equivalentes en volumen de lo que representaban, ¿no?, esos contratos. Era muy poco comparado con lo que tenía, por ejemplo, el Chicago Mercantile Exchange o lo que se puede negociar en un exchange de criptodivisas. Pero después vino esta época de volatilidad con todas las noticias de China que hemos comentado y ahí sí que ha aumentado muy fuerte el volumen y ha comenzado a coger tracción y ahora actualmente ya se le puede considerar un mercado interesante para este tipo de historias. Además han anunciado los de Bucket, que, vamos, el Intercontinental Exchange realmente, que en Singapur, en el ICE Futures Singapur, van a sacar también otros futuros que se van a liquidar en efectivo para dar un poco de, digamos, los dos sabores del asunto para que tanto se pueda operar con futuros liquidados en efectivo como en bitcoins. Esto sería básicamente las dos noticias importantes que ha habido a nivel institucional con respecto a Bitcoin y bueno, sí que parece que es una señal de que empieza a moverse algo más este tema entre los institucionales y que ya no es una cosa de 4 frikis que operaban en exchanges con criptodivisas. Bien, pues Alberto Muñoz, muchísimas gracias. Hemos hablado de muchas cuestiones, de muchos términos, de muchos conceptos que invito a nuestros oyentes a que vuelvan a escuchar si están interesados y no quieren perderse alguna de estas cuestiones en canal.uned.es, nuestra plataforma audiovisual, también en YouTube y en RTVE. Si lo van a buscar, este programa en canal.uned.es, les recuerdo que además están los programas anteriores que hemos grabado. Canal.uned.es. Luego entrando en serie Economía, Empresa y Turismo en Radio 3 y allí buscamos los programas de criptodivisas de Alberto Muñoz. Y por supuesto, si tienen alguna duda acerca de todo lo que hemos hablado, que es verdad, Isabel, que hemos lanzado un bombardeo aquí de conceptos y de términos, me pueden escribir también a amunoz@cee.uned.es, que es mi correo en la UNED, y donde me pueden consultar cualquier duda sobre qué es un fork, qué es un ETF, y en fin, todos estos términos que los hemos hablado y tocado muy rápido, pero bueno, que es verdad que tienen mucha historia detrás. Y aunque es muy precipitado, si alguno está interesado y se puede
puede acercar al centro asociado de Tudela y le interesan estos temas, creo que Alberto Muñoz va a dar mañana una conferencia o una clase sobre estas cuestiones. Sí, efectivamente, es un curso sobre el blockchain y la disrupción en el sector financiero, ¿no? Y lo vamos a dar el 13 y el 14 de diciembre, será el viernes por la tarde, el sábado por la mañana, y bueno, pues si llegáis a tiempo y os queréis acercar o queréis bueno, hay que pagar, evidentemente, no es gratuito el curso, pero bueno, si estáis a tiempo y os apetece, estáis invitados, por supuesto, a Centro apuntaros. Asociado de la UNED de Tudela, que es muy activo en cuanto a preparación de cursos y organización de cursos. Sí, es verdad que se va a emitir online también, digo que está abierto a todo el mundo que quiera apuntarse, no solo a los que estén en Tudela. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Alberto Muñoz, profesor de Economía Aplicada y Estadística de la UNED, recientemente nombrado también coordinador de los estudios de turismo de nuestra facultad, cuestiones de las que hablaremos en próximos programas. Hasta una próxima ocasión. Muy bien, gracias, Isabel, hasta la próxima.